Miro para el cielo, me mira la gente, para ellos yo soy diferente. Los gritos rebotan, la vida de frente, la pelota me grita, te toca. Las piernas me ruegan que no, pero el alma me ordena que sí. La vida es así, y si voy a morir, moriré de primero, sabiendo que soy un guerrero. Mis padres me dieron la raza y la vida que pasa no pienso perder. En mi casa yo corro adelante, el cronómetro corre de 90 a 0. No importa, yo sé lo que quiero, persigo el balón con las manos en el corazón. Asustado me mira el portero, las manos al sol y en mi pierna un impacto certero. Sube la mano y grita gol, gol, oh, oh, gol, oh, 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 oh. Sube la mano y grita gol. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, una semana más aquí a Popular TV para presenciar y seguir nuestro programa deportivo dedicado al fútbol base gallego, como sabes, chuta y gol. Sin más preámbulos, vamos a comenzar viendo nuestro sumario, un vídeo elaborado por David Calviño con la voz que engancha de Marcos González. Hola Mega Cracks, hoy en Chuta y Gol 10 partidos, 38 goles. Belle Monforte, Santa Mariña, victoria en Prebenjamín. Fútbol de ensueño, Coruxo Celta y Sardema Areosa en Alevín. Ante la Ponteurense y Rápido de Bouzas en Infantil Primera. Tablas en el marcador, es Infantil, Gallega, Barbadas o Porriño. Cadete Liga Gallega, el Alerta se lleva para Vigo 3 puntos ante el Caldas. El Coruxo sigue tercero en la tabla de Cadete División de Honor, victoria ante el Arosa. Juli abre el marcador con este 5 estrellas. Esto y más aquí en Chuta y Gol, palomitas, refresco, toma asiento porque comenzamos. Efectivamente, comenzamos ya con la categoría Prebenjamín, 2 partidos, uno en Orense jugado por Belle Monforte y el otro en Vigo. Es un Santa Mariña Cristo Vitoria, Prebenjamín Fútbol 8. Me gusta esta liga. Estamos en Orense para asistir a un partido de Prebenjamín entre el Belle con el Monforte de Lemos. En la tarde del viernes juega el Belle de blanco, el Monforte de negro. Es, como podemos observar, casi el atardecer, el tedio de la tarde. Juega ahora aquí el Belle por medio de su número 5, dispara aquí sobre un compañero, busca portería y casi logra el equipo local el primer gol de la tarde, pero finalmente el cancerbero evita la jugada con una pequeña lesión involuntaria. Sigue jugando ahora el Monforte contra el Belle en Prebenjamín Fútbol 8. Recupera el Belle. Es una falta que va a sacar a balón parado el Belle con calidad y maestría, logrando el primer gol Rafa Torres para el equipo local. 1-0 a favor del Belle con Monforte en Chuta y Gol Popular TV. Observamos ahí el atardecer, casi el anochecer. Segunda llegada aquí del Belle con un disparo flojo. Balón disputado aquí en medio del campo. Parece ser que el Monforte quiere acercarse por medio de su número 7, intentando buscar el empate. Se la sigue llevando. Dispara sin consecuencias y sin problemas para la portería. Es ahora aquí el Belle en la portería contraria. Es el segundo gol. El segundo gol del Belle por medio de Nico. 2-0. Este es el tercero por medio de Raúl. Raúl, el 9 del Belle, que logra el tercer gol. El Monforte que busca marcar su golito de honor. Ahí va, sale un defensor. Ahora el Belle aquí a punto, metiendo la punta de la bota. Se planta el Belle ahora con un cuarto gol, 5 estrellas, con este zapatazo por medio de Aarón. Vence el equipo local 4-0, estamos en el descanso. Son los entrenadores del equipo de Monforte, que tenemos en imagen.
Y este es el entrenador del Belle, que colabora atando la bota de su pupilo. Esta es la celebración de un nuevo gol, que no se ve, que es el 5-0 a favor del Belle. Decir que ha sido un triunfo rotundo y contundente del equipo orensano sobre el Monforte. Imágenes retomando. Comienza la segunda parte. Saque de banda a favor del Belle. Recoge aquí la pelota. Se está haciendo ya de noche en este partido de Pre-Benjamín Fútbol 8. Va el Monforte ahora buscando el gol de honra, de su honra queremos decir. Córner a favor del Belle. A punto está de marcar un nuevo gol. Decir que el Monforte casi no puso oposición deportiva, aunque ahora buscaba ahí contra el portero mano a mano. Llega un defensor sacando el peligro del área. Como observamos, es de noche ya en Orense. Un partido adelantado a la tarde del viernes. Disparo ahí del número 3 del Belle, que de segunda oportunidad llega ahora un nuevo compañero que logra el 6-0 con victoria final para el equipo local por ese marcador. Belle 6, Monforte 0, Pre-Benjamín Fútbol 8. Asistimos ahora también en Vigo a un partido correspondiente a la categoría Pre-Benjamín Fútbol 8. Juega de rojo, como es habitual y local, el Santa Mariña contra el Cristo Victoria. Dos equipos de Vigo de esta categoría. Jugando el Santa Mariña buscando la primera intervención, el primer gol de la mañana, a cargo de Hugo. Vence el equipo local. Gol de Hugo, 1-0. Santa Mariña Victoria. Ahora segunda llegada también del Santa Mariña. Partido jugado en la mañana del sábado. Es ahora el Victoria aquí por medio de su jugador que se va de uno, busca portería, buena intervención del portero, alcanza el del Santa Mariña, saca el peligro a un defensor, de nuevo aquí el Victoria que logra el empate por medio de Lucas, aunque el balón no ha entrado, sí que ha entrado, no ha entrado el balón. Esto da lugar a la confusión, sigue venciendo el Santa 1-0, pensé que había logrado el empate el Cristo Victoria, pero no ha sido así, a ver si ahora sí lo logra, efectivamente, gol de Lucas del Cristo Victoria, 1-1, Santa Mariña 1, Cristo Victoria 1, empata Lucas, el primer gol para el Santa de Hugo. Sigue ahora aquí el Santa Visal, el portero muy bien, evitando el peligro y esa jugada peligrosa, el Santa Mariña aquí en el centro del campo. Recupera el Cristo Victoria. Se la lleva finalmente un delantero del Cristo Victoria. Buscando. Pega el balón. Y finalmente y definitivamente entra la pelota. Es un gol de Andrés del Cristo Victoria. Santa Mariña 1. Cristo Victoria de Vigo 2. Gol de Andrés. 1-2. Vence el equipo visitante. Santa Mariña Victoria en Pre-Benjamín Fútbol 8. Final de la primera parte. Esta niña que vimos en imagen, que juega aquí también a Fútbol 8, que se llama Marta, disparo de calidad del jugador de Santa Mariña. Decíamos que teníamos a esa niña antes en imagen, es una jugadora del Cristo Victoria llamada Marta. Santa Mariña logra ahora el 2-2 por medio de Hugo, es el segundo gol que marca ese mega crack del Santa Mariña, logrando el empate para el equipo local. El Santa de rojo, el Cristo Victoria de negro. Mañana soleada en Vigo. Balón dividido aquí en el medio del campo, se hace con la pelota, abriendo a banda, recupera el central del Cristo Victoria, se hace de nuevo el Santa Mariña al centro del campo con la pelota, combina por parte derecha, busca el disparo y lo logra, es el 3-2, es el hat-trick de este 9 del Santa, llamado Hugo. Un penalti a favor del Cristo Victoria, que marca Lucas, también jugador de calidad, es un empate, esto es lo que ha dado de sí lo que tenemos de este encuentro.
Tengo ahora para ti dos encuentros de Alevín, Alevín Fútbol 11. Dos encuentros de nivel. No es el Barça, no es el Madrid, no es el Manchester City. Es un equipo de Vigo o varios equipos de Vigo que van a jugar dos encuentros. Vean y comprueben el fútbol de quilates, el fútbol de nivel de estos dos encuentros, reitero, Alevín Fútbol 11. Uno, Coruxo Celta, y el otro, Sárdoma Areosa. Recordarte que para cualquier sugerencia, consejo, queja, lo que tú veas oportuno, correo electrónico chutaygolgalicia@gmail.com o a través de nuestra página en Facebook, Chuta y Gol. Vamos con estos dos reportajes a través de Popular TV con Chuta y Gol. Estamos ahora en Fragoselo, vamos a asistir a este partidazo con fútbol de nivel por parte de los dos equipos, sobre todo del Celta, que juega de ensueño, es un partido correspondiente al Alevín Fútbol 11, los dos gallitos de la categoría, juega Johannes aquí en la línea de fondo, jugador mega crack del Celta de Vigo, que ha demostrado ya la pasada temporada, jugador de calidad, como digo, con destellos, gol del Celta en su primera llegada, a cargo de Miguel. Hablábamos de Johannes, un jugador que promete, un jugador que me encanta, amigo de Chuta y Gol. Me cae muy bien, simpático. Juega ahora el Celta de nuevo, se la pone aquí para dentro del área para el número 2. Este lateral derecho llamado Álvaro, que ha mostrado calidad, destreza, velocidad por la banda. El entrenador del Coruxo, que está un poco decepcionado. El Celta de Vigo vence en Fútbol 11 Alevín al Coruxo 0-2. De nuevo llega aquí Álvaro, como digo, un jugador que me ha encantado, un jugador que no conocía, un jugador que he visto por primera vez jugando de lateral. Tenemos aquí de nuevo a Johannes haciendo de las suyas, la pone dentro del área, levantando la cabeza, y a punto está de nuevo el Celta de ampliar el marcador. Jugando el Celta por banda izquierda, descarga mucho el juego por ahí, combina a Johannes con un compañero, la pone desde la línea de fondo para que remate a placer aquí otro mega crack, se llama Anuak, también le conocemos de la pasada temporada, aunque ha cambiado su look, un jugador también con mucha calidad, un niño que promete. Este es el banquillo del Celta. Victoria fácil y contundente, en principio, del equipo visitante. Se están jugando casi la liga. Decir que el Celta, qué paradón del portero del Coruxo. Una parada de nivel 5 estrellas. Va Johannes de nuevo. Se pasador, la quiso poner atrás con el pase de la muerte. Y es un gol en propia meta, en una jugada desgraciada. El Celta vio y venció. Estamos aquí ya ahora en la segunda parte, jugando Johannes de nuevo, recoge aquí su compañero. Muy buena parada otra vez de este jugador. El equipo del Coruxo acorralado y dominado. Es una jugada que es el 0-5. Decir que ha habido muchos goles y aquí en Chuta y Gol no nos gusta machacar al equipo perdedor. Por tanto, esto es lo que hay. Victoria del Celta sobre Coruxo. Estamos ahora en el campo de Relfas del Sárdoma en Vigo, en la tarde del sábado. También es un partido correspondiente a Alevín Fútbol 11. Juega el Sárdoma y el Areosa que se planta ahora en esta primera jugada por medio de Hugo. Marca el Areosa, el equipo visitante al Sárdoma, el 0-1 en Alevín Fútbol 11. Una falta balón parado a favor del Sárdoma. Súper elevada, llega aquí al segundo palo un defensor, a punto está de sorprender el equipo local que pierde 1-0. Sárdoma Areosa, ahora el Sárdoma se planta aquí en este balón que se encuentra este niño, empata Fernando el partido para el Sárdoma. 1-1, de nuevo el Sárdoma buscando portería, golazo 5 estrellas, gol de nivel de Fernando que consigue
su segundo gol en su casillero particular. 2-1 vence el Sárdoma, balón parado, falta que va a ejecutar, a punto está, pega en el larguero, también un gol en una magnífica ejecución de esta falta, pegando en el larguero, rebotando en el portero y entrando la pelota. Es un gol de Berto del Sárdoma, que vence al Areosa 3-1 en Alevín Fútbol 11. Padres, madres, observando. Juega ahora aquí la Areosa, recupera el Sárdoma en el centro del campo. Patada arriba al interior, a la banda izquierda. Llega aquí un chico del Sárdoma, muy bien el central, rápido y en el cruce, evitó el peligro. Descanso. Estamos ya en la segunda parte, el Areosa que pierde 3-1, pone un balón desde aquí para el portero sin dificultad. Sigue jugando el Sárdoma ahora, que está en principio dominando en el marcador en este partido de Alevín Fútbol 11 de la Liga Sur, Vigo. Jugando el Areosa con muy buena apertura a banda derecha, recupera aquí el lateral izquierdo del Sárdoma, recupera el Areosa por medio del número 7, la coge aquí este niño del Areosa y a punto está de marcar en un tiro cruzado raso envenenado de este niño que tenemos en pantalla lamentándose de la ocasión fallida. De nuevo el Areosa aquí, un calco de lo anterior, ahora se hace el cancerbero del Sárdoma con la pelota. Ahora sí es un nuevo gol del Areosa, es un gol de Yago, a corta distancia el Areosa con este segundo gol. Sárdoma 3, Areosa 2. Ahora aquí se planta este jugador del Areosa, el 11, ante el portero del Sárdoma, a ver qué hace. Efectivamente, Xian del Areosa, que corre como un descosido, celebrando con sus amigos el empate 3-3. Es ahora el 3-4, un gol de Pedro del Areosa, que da la vuelta al marcador. Partido emocionante en Chutigol, en Alevín Fútbol 11, vemos en la repetición. Es el gol de Pedro que da la vuelta al marcador. Sárdoma 3, que ganaba 3-1 con 4 ahora el Areosa, que quita una falta, balón parado sobre la portería del Sárdoma, remata de primeras tal como viene este niño, como tiene que ser. Está la cosa complicada, va ahora aquí este chico del Areosa. ¡Buah! Casi, pero no ha sido así. Partido emocionante, trepidante, con goles. Como siempre nos gusta en Chutigol a través de Popular TV. Se planta el Areosa de nuevo, aquí la recupera después del portero José, que pone el quinto gol para los de Comesaña. Es el Areosa que marca su quinto gol. Pierde el Sárdoma 3-5. Pero parece que va a haber más goles. El partido no tiene dueño todavía. Jugando el Sárdoma no se da por vencido en su campo, en Relfas. Cesión al portero de este niño del Areosa. Despeja mal el cancerbero, lo recupera aquí este niño del Sárdoma. Efectivamente, el niño del Sárdoma, que es Joel, que marca el cuarto a corta distancia. El Sárdoma. Es ahora de nuevo el Areosa, que se planta ahí, cae el portero al suelo, remata, evita el gol un defensor, pero de nuevo Hugo del Areoso marca el sexto. Esto es lo que ha dado de sí este encuentro, con Sárdoma 4, Areosa 6. Seguros AXA, por medio de Setrimar, agencia Trigo en La Coruña. Le ofrece su seguro dental por tan solo 60 euros anuales. Incluye niños gratis hasta los 12 años. Es su oportunidad. Consúltanos en Setrimar, agencia Trigo, Mato Grande, La Coruña. Aceites Abril tiene un compromiso con la juventud para fomentar el deporte. 4.000 niños y niñas juegan ya con una misma camiseta. Con Aceites Abril siempre aciertas. Vendemos salud patrocinando el deporte. Aceites Abril. Abril todo el año. Una buena alimentación es la base fundamental para el buen rendimiento físico diario, dentro y fuera del campo.
nuestras frescas y tiernas carnes invitan. Los alimentos son una cuestión muy personal. Cada kilo carnicería, alimentación con sello de calidad. Cada kilo en confianza para toda la familia. The sun goes down, the stars come out, and all that counts is here and now. My universe will never be the same. Sube la mano y grita gol, chuta y gol, fútbol de claves, emociones deportivas. ¿Ves cómo no te he engañado? No he mentido. Realmente es un ensueño ver el fútbol que practican algunos equipos del fútbol base gallego, como lo que acabamos de presenciar. Vamos ahora con categoría infantil primera. Es un Antela Ponteourense jugado en la mañana del sábado y un Rápido de Bouzas Coruxo jugado por la tarde en Vigo. Fútbol de nivel, jugadas, goles, 5 estrellas, para ti, con chute y gol. Estamos en una mañana frío, 2 grados bajo cero, en Xinzo da Limia, en Ourense. La primera vez que Chute y Gol asiste a este campo de esta villa ourensana, jugando un partido de infantil primera, por el título, entre el Antela, que juega de rayas blanco y negro, contra Ponteourense de rojo y pantalón azul. Decir que no hay grada en este campo, tenemos que estar ubicados con nuestra cámara. A ras de hierba es el primer gol de la mañana, que lo logra Alex de Ponteourense, adelantándose el equipo visitante. Lo vemos aquí ahora en repetición. Este gol de Alex del Ponteourense, que se adelanta en el marcador. Antela 0, Ponteourense 1, infantil primera. En Xinzo 2 bajo cero, aunque vemos sol, muchísimo frío. Es ahora el Antela, sale muy bien el portero de Ponteourense evitando esta ocasión. Córner a favor del Antela. La coge aquí este jugador que intenta disparar desde fuera del área. Es un nuevo córner sacado en corto, raso. La recupera el mismo jugador, la pone ahora con la izquierda elevada. Saca el peligro un central de Ponteourense. Bombardeo de balones sobre el área. Y es un gol desde el punto fuera del área lejano, que empata por medio de Pablo el equipo local del Antela, que perdía 0-1. Es ahora Pablo que empata, jugadores en el banquillo de Ponteourense. Estamos en infantil primera, jugando el Ponte de Rojo, que tenemos en imagen. Disparo lejano, sin peligro para la puerta. Es ahora el Antela, que va jugando ahora aquí, profundiza con un pase interior. Finalmente la pelota llega a las manos del portero de Ponteourense. Ponteourense, una falta, balón parado. Dispara aquí un chico de Ponteourense, un niño infantil, con buena intervención del cancerbero del Antela, pegado al poste. Se tiró como un gato, el gato de Odessa. Aquel García Ramón, era el año 70, con el Madrid. O gato de Odessa. García Ramón le llamaban el gato de Odessa. Es ahora aquí una jugada conflictiva, con un niño en el área. De nuevo el Antela. Aquí buscando con muy buena ejecución por medio de este niño que tenemos en imagen. Los entrenadores dando estos consejos en esta mañana fría. Juega ahora Ponteourense. La recupera ya en la parte derecha un niño del Ponteourense. Centra el segundo palo, recibe aquí el número 7. Pero no ha tenido suerte en este remate. Juega Antela ahora. Empate a 1-1. Infantil primera. Ponteourense de rojo, Antela de rayas blancas y negras.
es el entrenador de Pontourense. Este otro que tenemos en imagen es el entrenador de la Antela. Sigue la Antela aquí buscando en un tiro cruzado, a ver si llega alguien ahí. Llega efectivamente un segundo compañero al segundo palo, pero el balón ha ido fuera. Partido disputado con tablas en el marcador, 1-1, Infantil primera. Cabalga ya al fondo un chico de la Antela, la cámara va por él, conduce. Le sale un defensor, la pica por encima del portero con caridad, pero no ha tenido suerte. De nuevo saliendo el balón, lamiendo el poste de la portería de Pontourense que tenemos aquí en pantalla por medio del número 14. Interviene el portero de la Antela, sacando el balón a córner. Sigue de nuevo ahora aquí Pontourense. Zapatazo desde arriba, nueva intervención, le vuela la gorra y todo al porterito de la Antela. Estamos 1-1, se planta la Antela ahora en el minuto final del partido. Sobre el portero, efectivamente, recupera aquí un defensor, recupera el portero, a punto está el equipo local de vencer 2-1. Tiemblan de frío las mamis y los papis. Sigue adelante Pontourenses, ahora aquí la Antela. Estamos en el último segundo del partido, el Antela. El Antela logra la victoria con esta jugada de este número delantero, no sé el número ni el nombre, tenéis que disculpar. Es el gol de la victoria de este niño delantera que vence el partido 2-1 sobre Pontourense en Infantil primera. Estamos en Baltasar Pujales en la tarde del sábado, también un partido correspondiente a Infantil Primera División jugado en Vigo, como siempre, o de amarillo y negro. El equipo local, el Rápido de Bouzas, le visita el Coruso de verde y pantalón blanco en una lucha por un derbi local. Partido disputado a priori que vamos a presenciar aquí en Chute y Gol. Vamos a ver aquí el Coruso ahora que se plantea una primera jugada por medio de su número 11. Busca el disparo, desviado, tapado y presionado por dos defensores del Rápido. Balón ahora aquí, jugado aquí por parte del delantero del Coruso. De nuevo este 11 incisivo. Es el árbitro, mejor dicho la colegiada, la que pita falta. Balón sacado, ejecutado a balón parado con una falta, elevado. Juega el Rápido ahora, buscando la portería del Coruso. Recupera aquí un niño del Rápido. Busca sorprender al portero del Coruso sin consecuencias. Numeroso público en Baltasar Pujales para asistir a este partido de Infantil primera. Estamos en Chute y Gol. Este es Miguel, un niño que me encanta, educado, correcto, buen jugador. Juega ahora de nuevo aquí el Coruso por medio de su número 11, que es el jugador más incisivo y peligroso en su delantera. Muy buena intervención del portero del Cancerbero del Rápido de Bouzas. Estamos en Chute y Gol. No vemos el balón, es una falta, balón parado a favor del Rápido de Bouzas, que va a mandar un zapatazo con calidad, potencia, pero elevado en este Infantil primera. Final de la primera parte. Esto lo ha quedado de sí. Tenemos una mami ejecutando sus fotografías en digital de su hijo para la posteridad. Comienza la segunda parte. Partido que promete, partido disputado. Este es el banquillo con Andrés de azul, que no pudo jugar. Un jugador que dicen que es el nuevo Messi gallego. Andrés, como digo, es el niño que se vio ahí, que es un jugador que promete. Se planta ahora el Rápido de Bouzas por medio de Cristian, marcando el gol. Vence el Rápido, gol de Cristian, 1-0. Falta, balón parado del Coruso. Ataja sin consecuencias el cancerbero del Rápido de Bouzas. Este es el entrenador del Rápido de Bouzas. Son dos hermanos. Este es Cabizbajo, Víctor, el entrenador del Coruso, que entrena al cadete, y en esta ocasión vino con el equipo infantil al Baltasar Pujales. Centra aquí un niño del Rápido. Recupera el Rápido la pelota, hace un muy buen recorte, busca el disparo. Desviado, vence el equipo local, el Rápido al Coruso, 1-0. Gol de Cristian en este partido Infantil primera. Decir que el encuentro quedó 2-1 y Chute y Gol es lo que te puede ofrecer. Nos vamos ahora volando a través del espacio para ir a la provincia de Orense, al campo del Barbadás, donde Chute y Gol asistió el pasado fin de semana a un partido correspondiente a Infantil Liga Gallega. Esa Liga Infantil Gallega que apasiona, que levanta seguidores del fútbol base. El Porriño de Pontevedra, el Porriño Industrial, se fue allí a jugar al campo del Barbadás con el resultado de 0-0.
Estamos ahora en Orense, juega como local de azul el Barbadas, le visita un equipo de Pontevedra, el Porriño Industrial, en un partido correspondiente a Infantil Liga Gallega por el descenso. Barbadas ejecuta ahora un córner, como digo, de azul, el Porriño de naranja brillante. Primera llegada, balón ahora aquí que busca el Porriño en un contraataque con un disparo elevado. Infantil Liga Gallega, juega el Porriño, busca otro nuevo disparo el Porriño, que está dando muestras y ganas de marcar más que el equipo local, el Barbadas. Juega ahora el Barbadas, aquí por medio de su número 8 pone desde la parte derecha. A punto está de llegar un compañero después de una intervención del cancerbero. Es ahora aquí el Barbadas que se lleva la pelota por medio de este jugador, a punto de sorprender, pero no ha sido así. Infantil, enchute y gol. Córner a favor del Barbadas contra la portería del Porriño Industrial. Sin consecuencias. Final de la primera parte, no ha habido ocasiones, no ha habido juego de ataque. Es ahora la segunda, una falta a favor del Barbadas. Balón bien ejecutado al larguero en ese disparo de este niño del Barbadas, que ha sacado con maestría y calidad. Es una entrada ahora un jugador del Porriño, protestan los jugadores del Barbadas. Viene el colegiado y muestra una cartulina por una entrada, parece que un poco fuera de lugar. Estamos con un 0-0. Infantil Liga Gallega. De azul el Barbadas, de naranja el Porriño Industrial de Pontevedra. Va el Barbadas ahora a punto, buena intervención, buena colocación de este cancerbero. Es ahora el Barbadas con una volea con la zurda, se queja de la mala suerte porque lo intentan ambos equipos, pero el marcador permanece 0-0. Va ahora Barbadas por medio de este chico con un pase en profundidad entre líneas, a la parte izquierda la pone, pero el portero se ataja la pelota. Esta es una hermanita de un jugador reponiendo agua. Luego ahora aquí el Barbadas, vamos a ver qué pasa. Está el portero fuera de lugar. Esta sí que ha sido una ocasión mayúscula, que no ha tenido suerte este niño del Barbadas para poder ejecutar. Juega ahora aquí, Porriño Industrial combinando, se la lleva finalmente, busca, dispara, ataja la pelota con calidad y buena situación del portero del Barbadas. 0-0, Infantil Liga Gallega por el descenso. Morense dispara ahora de volea con la derecha de este otro jugador en imagen. No tienen suerte los jugadores de estos dos equipos en sus remates a puerta, o bien atajan los porteros o bien salen desviados. Es una falta con una oportunidad ahora a favor del equipo local. Una vez más un disparo con un remate, con muy buena intervención del portero del Porriño. De nuevo el Barbadas ahí, balón fuera. Poco más hay que decir o nada más. Empate a 0 entre Barbadas y Porriño. Hemos pasado ya el Ecuador del programa de hoy aquí en Chute y Gol, en este miércoles de marzo. Hoy es el programa número 16 a través de Popular TV, no con poco esfuerzo, pero seguimos adelante, intentaremos llegar, o casi seguro que llegaremos al final de la temporada, trabajando con vuestro apoyo moral, con vuestro apoyo psicológico. Vamos ahora con Cadete Liga Gallega, esa liga que ya digo siempre, que los jugadores ya muestran destellos de calidad, el que vale, el que no vale, el que es bueno, el que es regular. Es un Cadete Liga Gallega jugado en Caldas, le visita el Alerta Navia. The sun goes down, the stars come out, and all that counts is here and now. My universe will never be the same. Una buena alimentación es la base fundamental para el buen rendimiento físico diario, dentro y fuera del campo. Nuestras frescas y tiernas carnes invitan.
Los alimentos son una cuestión muy personal. Cada kilo carnicería, alimentación con sello de calidad. Cada kilo en confianza para toda la familia. Seguros AXA, por medio de Setrimar, Agencia Trigo en La Coruña. Le ofrece su seguro dental por tan solo 60 euros anuales. Incluye niños gratis hasta los 12 años. Es su oportunidad. Consúltanos en Setrimar, Agencia Trigo, Mato Grande, La Coruña. Aceites Abril tiene un compromiso con la juventud para fomentar el deporte. 4.000 niños y niñas juegan ya con una misma camiseta. Con Aceites Abril siempre aciertas. Vendemos salud patrocinando el deporte. Aceites Abril. Abril todo el año. Sube la mano y grita gol. Chuta y gol. Fútbol de claves. Emociones deportivas. Ya de noche en Caldas asistimos ahora a un partido correspondiente a Cadete Liga Gallega, jugando el Caldas de azul como local. Le visita el equipo Alerta Navia, que tiene el balón en su poder ahora sobre la portería del Caldas. Sigue el Alerta aquí buscando y colgando una bola sobre el área del equipo local. El Alerta aquí, como vemos en pantalla, de amarillo y rojo y blanco. El Caldas, como siempre, con su indumentaria habitual de camiseta azul, pantalón blanco, que es el equipo local en Cadete Liga Gallega. Disparo ahora aquí del Alerta, busca ocasión. ¿Qué ocasión ha tenido ahí el equipo visitante? Es ahora aquí una complicación, una jugada complicada por medio del equipo del Caldas. Es ya de noche, partido que ha comenzado a las 8 de la tarde. Disparo lejano de este jugador local del Caldas sobre la portería del Alerta, sin problemas, sin consecuencias. Es ahora en la portería contraria, es un gol, 5 estrellas de calidad por medio de David del Alerta, que se planta con este zapatazo, marcando el 0-1 para el Alerta, equipo visitante. Minuto 13-14 de la primera parte, 0-1, gol de David. Jarro de agua fría para los niños de este Cadete del Caldas. Es una falta que señala el árbitro. Bombea un balón el equipo visitante, el Alerta. Estos son los juveniles del Caldas. Saludito para todos ellos. Cuelga ahora aquí una pelota y una falta. Punto peina esa jugada el equipo local, sin suerte. A punto de finalizar la primera parte, 0-1 vence el equipo visitante. Estamos ya en la segunda. Todavía no. Ahora, final de la primera parte, descanso, consejitos de los entrenadores. Y aquí de nuevo estamos. Lo hace el Alerta, sacando e iniciando el juego en el centro del campo. Juega ya por aquella banda el equipo local, el Caldas de Reis, que va a sacar una falta, balón parado, colgando esta bola sobre el área del Alerta. Sale muy bien, con autoridad, despejando de puños el Cancerbero. Es un contraataque ahora de Alerta Navia. Cuelga esta pelota, despeja el central de cabeza del Caldas, recupera el balón disparando un chico del Alerta. Buena situación. Y así lo ha demostrado en todo el partido del portero del Alerta, del Alerta, y también del portero del Caldas. Dos porteros de calidad, me han encantado. Es de noche, la gente quiere cenar. Este es Pedro, un niño que conocemos de Alerta Navia, ya de la categoría infantil, que sigue jugando en este club. Un niño que yo le llamo Van Basten, es un niño con calidad. Muy buena parada ahora del portero, muy buena intervención. Estamos en la segunda mitad. Vence el equipo Alerta Navia visitante al equipo local, el Caldas, en Cadete Liga Gallega, aquí en Chute y Gol, Popular TV. Llega el frío. Córner a favor del Caldas, que busca el empate para no salir derrotado. No tiene suerte.
Y es lo que hay, nada más. Victoria del Alerta sobre el Caldas 0-1 cadete Liga Gallega. Seguimos aquí en Chute y Gol a través de Popular TV. Es ahora el turno para Cadete División de Honor. Es un partido jugado en Fragoselo. Juega como local el Coruso, que está tercero en la tabla. Dando guerra, dando caña, le visita el Arosa. Darriar Baixas, Cadete División de Honor. Vean, vean, hay algún gol espectacular. Última entrega hoy en el programa de Chute y Gol. Es un partidazo entre el Coruso, que está tercero en la tabla en Cadete División de Honor, jugando como local en Fragoselo en la mañana del domingo. Le visita el Arosa, este Riche, jugador del Coruso, que se formó en la categoría del equipo Casablanca de Vigo. Zapatazo arriba de un central del Arosa. Va aquí buscando el 9 del Arosa. Buena salida de Ángel, portero de calidad donde los haya, portero de nivel, que juega en el Coruso Cadete División de Honor. Un portero, Ángel, que entrena habitualmente con el primer equipo del Coruso. Este es Julián, el 8, otro niño formado en el Coruso, otro jugador que conocemos en Chute y Gol del pasado año cuando emitíamos a nivel local. Buscando ahora, abriendo la pelota por banda derecha, la controla aquí en banda derecha un jugador del Coruso, sale un defensor, a punto está de llegar, balón que se pasea por el medio del área, no remata a nadie y tampoco evita el peligro, sacando el peligro un defensa. Este es un linier, un jovencito linier. Al fondo vemos practicando vela en la ría de Vigo mientras juegan en Fragoselo este partido entre Coruso y Arosa en Cadete División de Honor. Decir que es un partido de esta categoría, que el Coruso está tercero en la tabla. Era Vaz, que se revolvió ahí, otro mega crack del fútbol que conocemos, a media vuelta que tenemos aquí en imagen, con el pelo cortado. Va a sacar Julio un córner. Córner del Coruso, sin problema ninguno. Este es Pedro, un jugador del fútbol base vigués. El portero aquí colocando, va a sacar una falta de la Arosa sobre la portería. Cómo se ha lanzado por el aire el portero del Coruso, a pesar de que el balón iba fuera. Este es el portero de la Arosa en una falta que va a ejecutar el Coruso. Falta con ejecución aérea elevada. Se planta ahora ahí el Arosa con un tiro al poste. Suerte para el equipo local. El Coruso a punto ha estado de marcar el Arosa en este remate donde Ángel no podía llegar, pegando en la cepa del poste. Saca un balón parado aquí a falta ensayada el Arosa, buscando el disparo de un compañero dentro del área grande.
Estamos en Fragoselo, cadete división de honor, Coruso de verde, Arosa de rojo y blanco. Va el 10 del Coruso avanzando, conduciendo por banda derecha, se la pone aquí a Julián, que a punto está de llegar, metiendo la punta de la bota. Final de la primera parte, 0-0, un partido que promete, un partido de nivel. Comienza la segunda en Chute y Gol, en Popular TV, jugando el Coruso aquí a banda derecha. Es ahora Julián. Asiste aquí para Bas. Se revuelve Bas con un tiro sin consecuencias. Sigue jugando aquí, es ahora Julián, un zapatazo con la zurda, efectivamente, gol de Julián, 5 estrellas, vemos repetido en imagen, desde 20 metros por la escuadra con la zurda, gol de Julián del Coruso, se adelanta 1-0 este niño que tenemos en pantalla, un golazo. Falta ahora a favor de la Rosa. Vence el equipo local, el Coruso en cadete, división de honor, gol de Julián, como digo y reitero, sobre la Rosa 1-0, una segunda oportunidad ahora con una falta, con un remate, es un golazo de calidad de Freire, en un remate en el segundo palo de cabeza, después de ejecutar desde la parte derecha, una falta, balón parado, vence ahora el equipo local 2-0 con este segundo gol de Freire. Este es Ángel, portero, como digo, del Coruso. Zapatazo con calidad del 14, arqueado con rosca, bien situado el portero de la Rosa. El Arosa no puede, el Coruso sigue dando guerra en esta categoría cadete división. Ahora es una jugada 5 estrellas, muy bien, de media vuelta, con ese disparo del jugador de la Rosa, que no ha sido efectivo cara al marcador. Es ahora aquí una salida del portero con un jugador, un balón ahí dividido. A ver qué pasa. Viene el colegiado. Tarjeta al portero del Coruso. Vamos a ver la jugada repetida. En principio observamos que el delantero de la Rosa se lleva el balón con la mano, pero el colegiado castiga al Coruso con penalti por falta del portero. Marca este penalti, este gol el jugador de la Rosa y recorta el marcador 2-1. Se ha equivocado el árbitro, aunque todos nos equivocamos, pitando un penalti a favor de la Rosa, cuando realmente el jugador de la Rosa se llevaba la pelota con el brazo. Pero bueno, no pasa nada. Todos digo y reitero, tenemos equivocaciones en la vida. El árbitro lo vio así, Coruso 2, Arosa 1, cadete división de honor. Va ahora aquí de nuevo Bas, cabalga Bas, hace un recorte, es una falta, protesta Bas. Y el partido está a punto de finalizar con esta victoria del equipo local, el Coruso sobre la Rosa. Es el turno ahora para la firma orensana de Aceites Abril. Este aceite, en este caso de este spray, que vale para ahorrar y para darle su toquecito a esa lechuga, a ese tomate, a esa ensalada rica, que con Aceites Abril te va a proporcionar nutrición para ser fuerte y mejor en el deporte. De la mano de Aceites Abril, esta firma orensana, como siempre digo, que apoya el Chute y Gol, te vamos a dar unos de los mejores momentos más destacados, o mejor dicho, no uno, los momentos más destacados del programa número 16 de Chuta y Gol. Abril es deporte, Abril apoya Chuta y Gol. You make my heart skip, 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 skip a beat. I can't see you're not your place. Feel the rhythm, feel the beat of my heart, 'cause tonight's gonna be just for us. Come and tell me why I'm driving slow, if I'm sure you're gonna kiss me back. My head's ready to explode, 'cause I'm taking shots and I don't wanna sleep on my own. DJ's playing a hit, is your heart streaming it? Please keep your eyes on me all night long. If your love is burning, don't give up my game. Oh, 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 oh.
¿Qué pasa cuando suena esta música de David Guetta? Ya lo sabes, cuando suena esta banda sonora musical aquí en Chuta y Gol, y tenemos las entradas del Depor de la parte trasera, es que vamos a conocer el gol más votado de esta semana. Como siempre, vamos a ver los 3 goles candidatos a la opción de poder ganar y decir que Manuel Cousilla, por ejemplo, del Once Caballeros de Coruña, ya asistió a Riazor con un familiar para ver ese partido entre Deportivo y Rayo Vallecano. Conocemos los 3 goles que tienen opción en esta jornada, en el programa de hoy. Los vemos. El ganador del programa de hoy, el gol más votado, es... El ganador es el gol número 2, es un niño del Gondomar, se llama Miguel. Enhorabuena, Miguel, por ese gol. Gracias a tus familiares, amigos y a todas las personas que han votado en nuestra página de Facebook de Chuta y Gol, decirte que tienes la opción como niño deportista del fútbol base que vives en Vigo, la opción de poder ir a cenar a cualquier Telepizza de Vigo con toda tu familia. Si tienes hermanos, papá y mamá, bueno, el abuelo y la abuela ya no porque ya es mucho, pero quiero decir, con tus hermanos, con papá y con mamá, a un establecimiento de Telepizza en Vigo. Decir a Miguel y a sus padres que tienen que contactar con el programa para ponerse en contacto con vosotros, como siempre, en nuestro correo electrónico chutaygolgalicia@gmail.com o también a través de la página Facebook Chuta y Gol. Decir, reiterar, solicitar vuestras votaciones cada jornada durante toda la semana para optar al mejor premio. Como siempre, bajo la música de Rihanna con este diamante, es el momento de conocer y de saber que hemos llegado al final del programa número 16 de Chuta y Gol. Te voy, como siempre, a dejar como cola del programa todos los goles ejecutados y grabados en esta jornada. Como siempre reitero y digo, cada gol tiene un número ahí que puedes observar en pantalla y luego puedes ejecutar tu voto en nuestra página de Facebook Chuta y Gol. Puedes votar al mejor gol de la jornada o al gol que tú veas conveniente. Encantado, un placer estar como siempre desde Santiago de Compostela a través de Popular TV para toda la geografía de seguimiento del fútbol base gallego. Decirte que estamos en el epicentro escolar, estamos en la parte importante del curso. Tienes que hincar los codos, tienes que aplicarte, porque el día de mañana no solo es deporte, tienes que tener una profesión para poder subsistir. Encantado, muchas gracias. Chuta y Gol, contigo y como siempre, cada semana. Muy buenas tardes y ser felices. Shine bright like a diamond, shine bright like a diamond, shine bright